Bueno, y continuamos informando lo que ocurre a esta hora en Francia tras los atentados de este viernes, y para seguir analizando el tema nos acompaña en CNN Chile el cientista político Guido Larsson. Muy buenas tardes, Guido. Buenas tardes. Bueno, Guido, primero que todo preguntarte de qué se trata todas estas señales que hemos estado viendo. ¿Configuran efectivamente una venganza, como se habló en algún momento, por las políticas que ha implementado Francia? Yo creo que es importante considerar tres cosas. Primero, ISIS se encuentra hoy en una situación de debilidad en Siria. Y esa situación de debilidad en Siria está marcada porque los kurdos han venido retrocediendo a ISIS, grupos competidores de ISIS también han venido ganando terreno en su contra, y por lo tanto ISIS está en una situación de debilidad y tiene necesariamente que cambiar su estrategia. En segundo lugar, ISIS desde hace mucho tiempo está declarando que tiene intención de atacar contra Europa y contra Francia, Alemania, Estados Unidos también en particular. Y tercero, esto también es una seguidilla de cosas que han venido ocurriendo en el último mes o mes y medio. Hay que recordar, por un lado, el atentado en Turquía. Por otro lado, el derribe del avión ruso, que hoy día prácticamente hay unanimidad en que se trató de un atentado terrorista. El atentado en Beirut, en el Líbano, el día jueves, y finalmente el atentado en Francia. Entonces, a mi modo de ver, este es un cambio de estrategia de ISIS tendiente a, por un lado, minimizar la presencia occidental en Siria, y por otro lado, cambiar la estrategia. Y la estrategia es atentar en Europa antes que seguir con el intento de construir un Estado islámico en Siria y en Irak. ¿Se configura entonces esta amenaza y esta venganza, más bien dicho, de todos los antecedentes que se venían dando previamente por las políticas implementadas? Absolutamente. Además que no es solamente una cosa de venganza puntual. Esta es una estrategia a largo plazo que tiene ISIS. La idea de ISIS es evitar de que Occidente, Francia y cualquier otro participante de la coalición occidental contra ISIS en Irak y en Siria mantengan su posición militar, sus bombardeos contra los sectores que están controlando ISIS, etc. Entonces, no es una cuestión que se gatilla por un momento en específico, sino que es parte de la ideología y es parte de los objetivos que está intentando implementar ISIS a largo plazo. En algún momento varios de los analistas comentaban que esto se podía tratar de una especie de advertencia por la cercanía que tuvo justamente con la ubicación que tenía el presidente François Hollande en ese momento. Fue a solo cuadras, a metros del lugar donde estaba la máxima autoridad de Francia. ¿Puede ser efectivamente solo una advertencia este atentado en el que ya se han registrado más de 120 muertos? Bueno, considerando el episodio particular en Stade France, yo creo que pudo haber sido incluso peor de lo que nosotros estamos observando hoy. Yo temo de que la idea central de los terroristas en ese momento era intentar de hecho ingresar al estadio, cosa que no ocurrió. Bueno, Guido, ahí escuchábamos, se suman nuevas víctimas lamentablemente a esto, ahora personas chilenas. Y justamente hablábamos allí de las señales políticas que se están dando. Tú veías a las declaraciones del presidente François Hollande donde hablaba de esta guerra. ¿Es un punto distinto que está haciendo Francia? ¿Está marcando aquí quizás un punto de quiebre con respecto a lo que se hizo cuando fue el atentado en Charlie Hebdo? Yo creo que efectivamente esto puede representar un punto de inflexión no solamente para la política francesa, sino para la política europea como un todo. Lo que declaró Hollande ayer en la noche marca, incluso en el lenguaje, una diferencia muy radical respecto a lo que declaraba en Charlie Hebdo. No solamente habla de guerra, habla también de que la guerra va a ser llevada a cabo de forma despiadada. Y lo primero que uno imagina en esa declaración es que quizás Hollande está, sin decirlo, pretendiendo invocar quizás el artículo 5 de OTAN. El artículo 5 de OTAN dice que un ataque contra un miembro de la OTAN se entenderá como un ataque contra todos los miembros de la OTAN. Y por lo tanto Hollande probablemente lo que está tratando de hacer es, de manera indirecta, poner presión a sus aliados europeos, particularmente Merkel, que tiene esta apertura política sobre refugiados y sobre inmigrantes, y decir, mira, esto sencillamente no puede seguir. Y por lo tanto es necesario cambiar la estrategia y es necesario enfrentar este dilema y esta amenaza con la fuerza europea y probablemente también con la fuerza norteamericana. Bueno, en las primeras declaraciones hemos visto que la jefa del Estado alemán, Angela Merkel, ha salido a dar declaraciones que se va a colaborar todo lo necesario para la búsqueda de los responsables de este atentado. Pero más allá de eso, ¿cuál es el cambio que se espera que se haga en esta política de inmigrantes? Porque ya sabemos que hasta ahora ha sido como de puertas abiertas, poder decirlo de alguna forma. ¿Cuál es el cambio que se espera que haya ahí? Bueno, Merkel ya viene presionada desde hace mucho tiempo. Los cálculos iniciales sobre Alemania decían que iban a entrar como máximo 800.000 inmigrantes. Hoy día ya la cifra se dobló. Y por lo tanto, los aliados de Merkel han comenzado a criticarla. Dentro de su propio partido también han habido críticas y la misma sociedad alemana se está dando cuenta que Alemania no tiene la capacidad para absorber tal cantidad de refugiados. Ahora, Alemania y Europa están en un dilema.
son países y son sociedades democráticas y por lo tanto tienen un estándar ético sobre los refugiados, pero al mismo tiempo eso tiene enorme cantidad de problemas políticos. Y este atentado en particular va, a mi juicio, a inclinar la balanza a aquellos que se muestran escépticos respecto a la recepción que tiene Europa. Pero en términos concretos eso puede transformarse en fijar más límites, en poner quizás más parámetros, en reducir las cantidades, en buscar soluciones alternativas, como por ejemplo incorporar a América Latina. Yo creo que es muy difícil anticipar exactamente lo que va a ocurrir de aquí a la próxima semana, porque esto está muy reciente. Pero hay que pensar, por ejemplo, la decisión que tomó Hollande, que es cerrar la frontera, ¿no? Y eso es una situación inédita, absolutamente inédita, nunca antes vista desde la Segunda Guerra Mundial. Y eso marca, a mi juicio, no solamente un punto de inflexión político-práctico, sino que incluso ideológico, podríamos decir, respecto a Hollande. No me cabe ninguna duda que cuando terminen estos 3 días de duelo que propuso el gobierno francés, Marine Le Pen y la derecha francesa van a atacar con todo lo que tienen la política de Hollande, porque se están dando cuenta que sencillamente lo que se está llevando a cabo hoy día en Francia impide finalmente combatir la amenaza interna. Bueno, de hecho Marine Le Pen hoy día ya hizo algunos llamados justamente a terminar con esta política de refugiados, con estas políticas de inmigrantes con puertas tan abiertas. Justamente se hablaba de eso, del uso político que podía haber al interior del país con respecto a este atentado. ¿Hay espacio para hacer uso político o definitivamente después de un hecho como este la sociedad francesa y la sociedad mundial no está dispuesta a esperar que vengan diferentes grupos políticos y hagan uso de una situación como esta? Yo diría 2 cosas sobre eso. Lo primero es que los refugiados están escapando exactamente lo que trataron de escapar las personas de Bataclan. Es decir, están escapando también de la guerra de ISIS y la brutalidad de ISIS. Pero por otro lado, efectivamente no ha habido un acuerdo europeo o regional en torno a cómo tratar de enfrentar la crisis de refugiados. Y esto se debe también no solamente a Europa. Hay que entender de que los países adyacentes de Siria están absolutamente colapsados en términos de la absorción de refugiados y por lo tanto uno esperaría de que países que hoy día no están haciendo nada con respecto a los refugiados y que se encuentran inmediatamente en las fronteras de Siria, digamos países de la península arábiga como Arabia Saudita, como Qatar, como Emiratos Árabes, tengan algo que construir, pero no han hecho nada. China tampoco ha dicho nada, Rusia tampoco ha dicho nada. Y por lo tanto todo parece que el peso recae en los europeos y los europeos se han forzado a verse frente a esta responsabilidad. Con un dato adicional, los europeos están absorbiendo 1,5 millones aparentemente de refugiados, pero hay 5 millones de refugiados sirios y a los cuales se van a sumar 3 millones de refugiados de África. Por lo tanto el problema es absolutamente gigantesco y se requiere entender este problema como un problema global, como un problema mundial y no como un problema europeo. Bueno, hoy día justamente hubo una pequeña intervención de Sergei Lavrov desde Rusia, pero se hablaba más bien de las reuniones que se iban a establecer con John Kerry dentro de las próximas horas, unas reuniones bilaterales que quizás podrían dar paso justamente a nuevas organizaciones para hacer un alto al fuego en Siria. ¿Son suficientes esas reuniones? ¿Son un buen indicio? Yo creo que van a tratar de aprovechar precisamente el efecto político que tiene el atentado en Francia. Es decir, Lavrov capta perfectamente de que este es un momento que hay que aprovechar y por esa razón propone esta idea de intentar generar un alto al fuego antes del 1 de enero del 2016 y elecciones 18 meses después. Ahora, ya han habido discusiones en torno a si eso efectivamente se logra encapsular en un acuerdo de carácter político, ¿cómo van a responder hoy día los actores que están financiando organizaciones en Siria? Estoy hablando de Irán, estoy hablando de Arabia Saudita, y ahí el problema se pone muchísimo más complejo, porque el problema sirio es un problema que funciona en múltiples niveles y en múltiples dimensiones, y enfrentarlo únicamente desde una perspectiva centralizada con las grandes potencias europeas, no creo yo que tenga buen resultado. Una propuesta como esa de lograr una votación en 18 meses más, una votación democrática en alguna medida, ¿es posible? ¿Tiene algún grado de realidad? Bueno, hay que entender, Assad no quiere dejar el poder y Assad no quiere negociar con los rebeldes. Los rebeldes también tienen legitimidad o sienten que tienen legitimidad para quedar en la vanguardia dentro del gobierno sirio. Pero lo más importante son todas las otras organizaciones que consideran de que cualquier tipo de trato con Occidente es una traición a sus principios ideológicos. Y no solamente estamos hablando del Estado Islámico, estamos hablando de Ahrar al-Sham, de Jaish al-Mujahideen, de Jabhat al-Nusra, toda una serie de organizaciones que tienen una perspectiva muy similar y que consideran de que en el caso que haya acuerdo, ellos pueden aprovechar ese acuerdo para iniciar efectivamente una campaña de terror aún más importante de la que estamos viendo ahora. O sea que este acuerdo que se podría lograr se podría transformar también en un arma de doble filo de alguna forma. Exactamente, porque el acuerdo solamente contemplaría a Assad más los rebeldes, pero ¿qué es lo que ocurre con todas las organizaciones yihadistas que no observan este acuerdo como legítimo? Aprovecharían ese acuerdo de manera tal de poder explotar las debilidades que se encuentran en Siria hoy. Justamente allí te quería preguntar, ¿qué te ha parecido el actuar de Angela Merkel?
porque después de este llamado que hace justamente a que van a colaborar, a que van a prestar ayuda también, inmediatamente, acto seguido, pide una reunión con su gabinete. Una reunión en la que se espera se tomen medidas no solo para implementar la seguridad en su país debido a que la amenaza aumenta, sino que también para producir algunos cambios en esta política de la que tú me decías, ella está muy presionada. En medio de esas presiones, ¿qué es lo que se espera que haga Angela Merkel en esta reunión de gabinete y qué podría salir de esa reunión? Bueno, muy posiblemente una de las políticas va a ser intentar establecer controles más firmes en la frontera. Es decir, toda la migración que hoy día ocurre por los Balcanes y que termina llegando a Alemania es una circulación relativamente libre, salvo obviamente las políticas que hemos visto en Hungría, en Serbia, en República Checa, etcétera. Pero en el caso alemán, yo creo que Merkel sencillamente va a tener que ceder. No es posible para Alemania seguir absorbiendo tal cantidad de inmigrantes. De acuerdo a las cifras oficiales del gobierno, están entrando entre 5.000 y 10.000 migrantes todos los días. Es una cifra absolutamente impresionante. Ningún país tiene la capacidad de absorción para tratar de tomar tal cantidad de inmigrantes. Y yo creo que Merkel va a tener que hacer un cambio. Es decir, esta apertura total y completa de los alemanes para la recepción de los refugiados muy posiblemente va a menguar, se va a disminuir, van a intentar generar mayores controles fronterizos, van a intentar aplicar mayores políticas tendientes a la identificación y seguridad de quienes están entrando. Creo yo que este es un punto de inflexión. Ayer, después del atentado, una de las primeras reacciones fue la del presidente Barack Obama. Él salió prácticamente minutos después de que se había conocido esta información a dar declaraciones públicas, a marcar también que se iban a perseguir los responsables. También hay un punto de inflexión, hay un trabajo coordinado quizás de los países más importantes, de Alemania, de Estados Unidos, en pro de una situación como esta en la que efectivamente todos los estados de los que hablamos se sienten aún más amenazados de lo que ya están normalmente. Bueno, yo creo que las circunstancias norteamericanas son especiales, en parte porque la ciudadanía norteamericana es poco proclive para apoyar nuevas intervenciones a gran escala en Siria o en Irak. Hay que recordar que hace muy poco tiempo, 2006-2007, habían 150.000 tropas en Irak, y por lo tanto la ciudadanía no está dispuesta realmente, creo yo, a iniciar una nueva intervención de esa naturaleza, porque también entienden, al menos de forma intuitiva, de que esas intervenciones fomentan en alguna medida el terrorismo, efectivamente. Y por lo tanto, Obama me parece a mí que va a intentar, de hecho, evitar una decisión, porque también estamos en plena campaña electoral. A Obama le queda muy poco tiempo, creo yo que no va a querer comprometerse con políticas a largo plazo, y muy posiblemente esperaremos una decisión norteamericana tendiente a mantener el statu quo, por incrementar posiblemente bombardeos aéreos y eventualmente compartimentalización de inteligencia y otro tipo de políticas, pero en una decisión tan radical como la que eventualmente puede tomar Francia. Retomando ahora el atentado, tal como lo que ocurrió en París, efectivamente ya sabemos que hay más de 120 fallecidos. Para ti, ¿qué es lo que ocurrió aquí? ¿Hay una acción coordinada de 3 grupos terroristas diferentes? ¿Se trata de lobos solitarios, como se habló en algún momento? ¿De qué tipo de terroristas estamos hablando en este caso? Yo creo que estamos hablando de terroristas que siguen una lógica híbrida. Lo que tenemos acá en Europa es el surgimiento de una insurrección yihadista plenamente europea. Estamos hablando de musulmanes que han nacido en Europa, se han criado en Europa, tienen la ciudadanía europea y muy posiblemente cuenten con la asistencia de inmigrantes de alguna de las zonas de conflicto, sea Siria, sea Irak, que ejercen liderazgo y que ejercen orientación a esta célula. Probablemente los 7 se encontraban coordinados. Hay un altísimo grado de sofisticación, pero una cosa que es muy importante y que no se ha dicho mucho, no hay ninguna democracia en el mundo que pueda estar inmune al terrorismo, y de hecho eso tiene que ver con el mismo sistema democrático. Las democracias permiten transparencia, permiten libertad, permiten la presencia de ciudades cosmopolitas como las de París, y por lo tanto es prácticamente imposible hacerle frente a amenazas de esa naturaleza. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que integrar, hay que dialogar, hay que tratar de entender efectivamente al otro y no marginalizar, que es un poco lo que ha estado ocurriendo en París y donde muy posiblemente estas células asociadas a ISIS hayan emergido. Ya, Guido, muchísimas gracias por toda la información y también por explicarnos y hacer más llevadero este atentado que muchas veces no se entiende por qué se produce y cuáles son las reacciones. Así que muchas gracias por todo lo que hemos conversado acá.